Hola a todos, ¿cómo les va? Estamos de vuelta en Booster. Hoy nos acompaña Rafa y Cheli, que traen algo diferente para los deportistas y para todos los que están siguiéndonos en el canal y en búsqueda de más herramientas para mejorar su rendimiento. Y no solo como deportista, sino también su rendimiento como persona, disfrutar más y hacer mejor y más lindo lo que tanto queremos. Así que Rafa, Cheli, gracias por venir. Bienvenidos a Booster y bueno, comenzar esta charla y que me cuenten un poco qué trabajan, qué es lo que hacen, qué le pueden aportar a un deportista en cuanto a la gestión de las emociones. Siempre hablamos que las emociones son un factor muy importante a la hora de la competencia y a veces detectamos cuáles son esas emociones que nos afectan o cuáles son también las que nos movilizan y que nos potencian, pero a veces no sabemos de dónde vienen. Y bueno, eso es un camino medio como de ida, decimos. Exactamente. ¿Cómo es? ¿Qué me pueden aportar? Bueno, lo más importante es poder conocernos y sentirnos, sobre todo nuestro cuerpo, justamente en un proceso de disfrute. Podemos llegar a darnos cuenta cuando algo falla y de dónde viene, que justamente casi siempre es nuestro inconsciente. Exactamente. Bueno, primero, buen día. Agradecemos por la invitación. Para nosotros es un placer compartir. Como dice Cheli, es una cuestión de, si lo tenemos que abordar de la parte deportiva, tenemos que asociar por ahí un par de factores que tienen que ver con la parte de la competencia. Y cuando entramos en ese mundo, se activan ciertos mecanismos en nosotros que podríamos llamarles mecanismos de supervivencia. Y los relacionamos con la parte inconsciente, como dice Cheli, que es el inconsciente vendría a ser una parte nuestra, como un armario escondido donde se guardan memorias de nuestra infancia, de nuestros abuelos, y se guardan esas memorias de supervivencia ahí como herencia de todo nuestro proceso evolutivo. Entonces, cuando estamos en una competencia, muchas veces sentimos como que, en un claro ejemplo, como que el atacante o el contrario vendría a ser como un enemigo, como alguien que me va a comer o me va a devorar o va a producir algo en mí que me va a despertar alguna emoción que puede ser de baja frecuencia, como el miedo, la bronca, la tristeza en el caso de la derrota. Y esas emociones juegan un papel muy importante porque la persona vamos a decir, se auto boicotea antes incluso de la competencia misma, ya está generando o proyectando que van a suceder ciertas cosas de acuerdo a la información que tiene en su ADN sería. Sucede a veces que se encuentra con esas barreras, esas paredes en las cuales uno dice, bueno, mi objetivo es por ejemplo, entrar en la selección, y parece que siempre te sucede algo antes de entrar a la selección o cumplir ese objetivo que vos querés. ¿Qué puede haber dentro de la parte subconsciente de una persona que haga sin querer tal vez boicotear ese mismo objetivo que uno se propone? Puede haber cosas, memorias guardadas ahí, y cómo pueden trabajarse también. Sí, totalmente. Una de las memorias que la mayoría de las personas que obviamente no llegan a concretar estos objetivos de ir a un lugar que los llevaría al éxito o a un nuevo nivel económico, tiene que ver con un pequeño programa como, por ejemplo, no voy a llegar o no voy a poder, no lo voy a lograr. Y puede estar grabado en una experiencia muy simple de la infancia donde nuestros padres cumplen un rol muy importante. Es decir, nosotros en la infancia delegamos todo nuestro potencial en pos a su aprobación. Y en ese proceso de esperar su aprobación nos acostumbramos a desvalorizarnos en el caso de que ellos no nos den una retribución amorosa o cariñosa o de una aprobación. Si eso no sucede, nosotros nos acostumbramos a recibir esa falta de aprobación y se genera una desvalorización en la persona, una falta de amor propio. Esa falta de amor propio va a generar pensamientos, sentimientos y emociones que van a estar conectadas a nivel energético y van a producir con un simple pensamiento como no voy a poder, no voy a llegar, que fue grabado en la infancia porque papá me dijo que tenía que hacer una actividad
y no lo logré y recibí un castigo, ese tipo de retribución, se graba ese programa y empieza a funcionar como un ciclo, como un bucle. Bucle energético. Y siempre recordando que somos bioquímica, nuestro cuerpo es una bioquímica y justamente ese pensamiento repetitivo son ciclos que se van repitiendo inconscientemente y nuestro cuerpo responde a esa bioquímica siempre. Exactamente. Generalmente el inconsciente va a tratar de resolver, por ejemplo, en el caso de si llega a haber una lesión en el cuerpo, la persona va a tener ganas o va a tener un pensamiento positivo, pero su emoción va a ser negativa. Es decir, el circuito se va a cortar y el inconsciente va a tratar de resolver generando un bloqueo en el cuerpo. Un ejemplo simple. Quiero ganar este campeonato de fútbol. Tengo ese deseo y nace en mí las ganas de competir. Pero emocionalmente siento miedo a la hora de ir a competir y siento una emoción de bronca a lo mejor cuando estoy compitiendo porque mis amigos no me tiran un pase, no sé. Suceden situaciones donde uno empieza a generar ese sistema, entonces las emociones de miedo y bronca son de muy baja frecuencia, estamos hablando de ondas, y esas ondas van a interferir energéticamente con nuestro cuerpo. Entonces el pensamiento va a decir quiero una cosa, pero las emociones van a ir en otra dirección. Entonces el inconsciente tiene que tratar de resolver de alguna forma. Lo más probable es que corte un músculo del cuerpo, el inconsciente diga, bueno, si no puedo ir hacia adelante y ganar ese campeonato porque es lo que deseo, y mis emociones dicen, tengo que sufrir esto, tengo que padecerlo, el inconsciente va a generar algo que diga, bueno, mejor te quedas en el banco, se lesiona tu cuerpo por tu propia decisión inconsciente, y en el banco vos dices, bueno, sí estoy en el equipo todavía, estoy viendo el campeonato, pero no me estoy sometiendo a un proceso de miedo o de bronca con mis compañeros, por ejemplo. ¿Y cómo hacemos como deportistas cuando estamos inmersos en la competencia y en la movida, digo yo, de darnos cuenta de esas emociones que nos surgen ahí, digamos? ¿Cómo lo podemos detectar en nuestro cuerpo o cuáles son los indicadores? Yo digo que siempre tenemos como un auto, el tablero de luces, y que prestarle atención a ese tablero, que nuestro cuerpo nos está prendiendo alguna lucecita por ahí para que hagamos algo. ¿Y cómo hacemos para darnos cuenta de que tal vez tenemos alguna emoción o algo, un programita que está corriendo ahí en el subconsciente que sin querer nos está boicoteando los objetivos? Sí, bueno, hay muchas formas como para abordarlo, pero bueno, casi siempre poder estar más consciente de nosotros y de sentirnos más. Yo siempre hablo de que se trata de uno y que justamente cuando uno comienza a sentir miedos, emociones diferentes al día a día, es un trabajo interno, pero ser más consciente más que todo, ir sintiendo cada uno, porque cada uno es diferente, cada ser es diferente, y justamente como tenemos patrones repetitivos inconscientes de nuestro árbol genealógico, hay veces que hay cosas que vamos repitiendo y no nos damos cuenta, y si podemos y vamos un poquito más allá, podemos sentir y ver, por ejemplo, que estamos repitiendo situaciones de nuestros padres o de nuestras madres, pero inconscientemente a veces no nos damos cuenta. Una forma simple para detectar justamente la pregunta que iba a tu pregunta es una forma simple antes de, por ejemplo, una competencia, de detectar y poder cambiar eso, es observar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo somatiza las emociones y las podemos sentir como bloqueos, como un nudo en el estómago, como un nudo en el pecho, ¿sí? Te contraes, te pones duro. Cuando estás en baja frecuencia, ese campo energético que tenemos se contrae demasiado. Entonces, uno de los mecanismos más rápidos para poder relajarse es la respiración consciente. Respirar profundo, llevar el aire hasta el estómago y empezar, por ejemplo, otra forma es hacer mantras. Cuando uno se empieza a observar, te vas a dar cuenta qué emoción está ahí. Por ejemplo, si tienes nervios, la emoción que está detrás es un miedo. Es un miedo a perder, es un miedo a enfrentarte, es un miedo a que tu entrenador te diga y no vas a llegar a la selección, no vas a quedarte en el equipo. Muchas veces pasa porque estamos en un sistema competitivo, entonces
surgen esos miedos. Entonces, en ese momento donde podemos observar esa emoción que está ahí, una forma de soltarla es generar una autoimagen nuestra. Y generar una imagen mental donde vos veas que ya ganaste el partido, de que estás disfrutando, de que estás sonriendo. Por ejemplo, la sonrisa, cuando nosotros sonreímos, el cuerpo libera muchísima bioquímica que tiene que ver con dopamina, oxitocina, que son hormonas que permiten que el cuerpo se relaje, que se activan cuando estamos en un proceso meditativo, por ejemplo. Al contrario, cuando estamos en miedo o en esas emociones de baja frecuencia, nuestras hormonas liberan lo que sería adrenalina y cortisol, y hace que nuestro sistema se ponga más tenso. Entonces va a ser mucho más difícil para un jugador, para alguien que compite, relajarse y poder disfrutar de ese momento. Y sería el estrés, lucha o huida, lo que te lleva a irte de esa situación, sí, correr o bloquearlo. Prepararse para escapar. Sí. Además, los músculos en ese momento, cuando hay adrenalina, cortisol, nervios, miedo, se tensan tanto y nosotros necesitamos elasticidad en ese momento, necesitamos fluidez, oxígeno. Aparte del mismo desgaste. Exactamente. Entonces va a generar que los músculos estén tensionados y eso va a favorecer mucho más las lesiones en el caso de que la persona no se relaje antes del partido. Me gustaría que me cuenten cómo es el proceso que podemos pasar si yo me acerco a ustedes con una consulta. Es decir, bueno, me surge tal cosa, siento que tengo tal bloqueo cuando a la hora de competir, y cómo es el proceso de acompañamiento frente a una consulta. Y hay diferentes procesos, es decir, nosotros manejamos una parte que es más relacionada a cuestiones de programas básicos, es decir, lo abordamos a través de una terapia que se llama bioneuroemoción o bioneurodecodificación. Y esa terapia o esa forma de abordaje trabaja un programa a la vez. Es decir, un programa es un mecanismo que se activa, que tiene un principio, tiene un desarrollo y tiene un final. Y generalmente si no podemos ver ese ciclo, se va a repetir. Esa sería una de las formas, la bio, que trabajamos. Por ejemplo, si la persona se siente desvalorizada, trabajamos ese proceso en una sesión de 2 horas, donde lo que hacemos es tratar de que la persona vaya al inicio de ese conflicto donde se produjo ese programa, donde se grabó en la infancia, generalmente con mamá o papá, y procedemos luego a reprogramar la red neuronal. Reprogramar sería como buscar un recurso que le permita a la persona volver al equilibrio, y ese equilibrio está relacionado con el amor que es un amor propio, pero generalmente en dependencia de nuestros padres lo vamos a buscar simbólicamente en otros arquetipos como mi entrenador, el maestro que tengo, mi pareja. Es decir, van a ser como representaciones de esos inicios. Que cada uno, o sea, en realidad la persona que vaya a trabajar se tiene que ir reconociendo y sanando en sí, siendo consciente, porque casi siempre los problemas arrancan desde nuestra infancia, mal llamados problemas, no existe el problema, pero los bloqueos o las situaciones casi siempre son de la infancia y después se van a ir repitiendo en diferentes nidos, que sería el primer nido cuando nacemos, nuestra casa, nuestro hogar, luego va a ser la escuela, luego va a ser el club, nuestros amigos, y ahí se va a ir repitiendo. Si tenemos alguna situación, conflictos, tanto Edipo, Electra, mamá o papá, se van a ir repitiendo en diferentes nidos, como bueno, vamos a ir al colegio, vamos a tener una profesora que nos va a tratar mal, esa profesora va a representar nuestro padre, y así sucesivamente. Es un bucle que va a ir repitiéndose. Lo importante es reconocer, hacer consciente, desbloquear, y ahí poder ir trabajando internamente cada ser y poder entrar en un equilibrio. Me queda esta pregunta, decir, sabemos que, como decían ustedes, muchas de las cosas vienen de la infancia. Ahora, ¿qué cosas podemos aportar o qué cosas podemos hacer conscientes como padres en ese momento? O también como entrenadores, porque bueno, mucho de nuestro contenido también lo ven entrenadores y formadores. De saber de que de alguna manera nosotros, al estar a cargo de niños que se están formando, tanto como deportistas, como nuestros hijos, nuestros propios hijos, de qué cosas podemos sin querer, digamos, ponerle como programas y que el día de mañana pueden ser una complicación o puede ser algo que tal vez tenga que trabajar. ¿Qué cosas
por ahí son aconsejables o es algo inevitable? No, al contrario, es decir, estamos en un momento de mucha conciencia a nivel de muchas personas que están accediendo a buscar un equilibrio primero y principal en un área personal, porque justamente para poder compartir algo siempre tenemos que llegar a un equilibrio interno para poder compartir esa sabiduría, esa información. En el caso de los entrenadores y de los niños, es muy conveniente que obviamente primero tomemos alguna formación como para entender cómo funciona la mente del niño, cómo funcionan y cómo podemos observar ciertas actitudes que ellos tienen para tratar no de potenciar esas actitudes negativas que podemos determinar, sino tratar de llevarlos a potenciar las actitudes donde ellos generen confianza, valoración, ¿sí? Donde ellos se sientan motivados. Hay varios experimentos científicos donde se explica que maestros que, por ejemplo, esto vendría a ser como una mentira psicológica, donde el maestro le dice al alumno, por más que haya desaprobado, por más que haya hecho algo mal, le dice que ha hecho un excelente trabajo, el niño lo cree y empieza a grabar otro programa nuevo y empieza a funcionar con esa nueva información. Entonces, paulatinamente el niño empieza a generar resultados que tienen que ver con la información que el maestro o el entrenador le esté transmitiendo. Entonces, por ejemplo, si en un entrenamiento un niño no tiene un desempeño que uno podría decir, bueno, este chico no va a quedar en el equipo o le va a faltar, pero yo lo empiezo a potenciar, le empiezo a decir, sí puedes, siempre puedes, recordar, respirar, tranquilízate. Y se lo digo obviamente con un tono de amor, ¿no? Porque muchas veces hay entrenadores que hablan y tienen un tono un poco más masculino, un poco más rígido, y el niño en realidad lo que está esperando siempre es esa sensación de calidez, porque está buscando esa conexión con los padres a través de un entrenador. Si eso se logra y el entrenador puede motivarlos a crecer, los niños van a cambiar porque energéticamente se van a predisponer para eso. Entonces, es como una mentira psicológica, pero es una verdad porque termina funcionando a nivel de programa. Es como que yo te diga, vos sí puedes, sí lo vas a lograr, vas a poder, relájate, disfrútalo. Y en ese momento se empieza... Lo importante también es la relajación. Y sobre todo que los niños sean en conjunto, que trabajen en conjunto, en equipo, no que haya una diferencia entre ellos. Está muy bueno eso porque ayuda muchísimo a empoderar al ser, al alma, y justamente si el niño tiene algún conflicto con el padre, lo va a ver como un padre a ese entrenador. Entonces justamente los niños son como tesoros. Y hay que escucharnos bien cuando nos expresamos, cuando les hablamos, cuando vamos sintiendo. Y el trabajo en equipo y la unión, eso es empoderar al grupo en sí. Sí. Hablábamos de cuando se generan esos nudos, por así decirlo, en nuestra infancia. Y de lo importante que ahora como adultos tengamos los conocimientos como para tratar o acompañar a nuestros niños, ya sean hijos o niños que vienen a entrenar a nuestro club. Ahora, como adultos, ¿seguimos haciendo nuevos nudos, nuevos programas, llevando esos nuevos traumas a nuestro subconsciente? Y si no se resuelven, funcionan como una cadena. Es como un engranaje. Es un bucle. Exactamente. Justamente. Por eso la idea es hacer más consciente de toda emoción y todo pensamiento. Siempre se va cada instante se va aprendiendo porque estamos acá para aprender constantemente, pero ser consciente de cada sensación es lo más importante. Pero bueno, sí. Depende... justamente para que esos bucles no vuelvan a suceder, es decir, se pueden crear otras cosas negativas, obviamente que sí, pero siempre van a tener como indicio exactamente que ya lo traemos en nuestra energía, que es nuestro ADN. El ADN tiene una parte que es una porción magnética y una porción eléctrica. Es decir, nosotros somos seres electromagnéticos. Entonces, toda la información que tenemos
esto es un poco de ciencia ficción, pero toda la información que nosotros tenemos en nuestro ADN está proyectada siempre hacia afuera. Y nuestra energía va a crear situaciones que van a ser repetitivas en el caso de que nosotros seamos personas inconscientes, es decir, que no nos podamos observar y decidir cambiar. Si la persona no se decide a cambiar, cambiar sería sanar de alguna manera, porque en ese proceso de cambio empezamos a reconocer qué hay adentro de nosotros. Entonces, cuando nosotros inconscientemente dejamos que esa energía que nosotros proyectamos, siempre van a crear las mismas realidades. Es decir, si tuve conflictos o problemas en la infancia con mi padre, el padre simbólicamente representa el éxito, la superación, el objetivo, el logro. Eso es lo que se representa papá para nuestra mente subconsciente. Representa ganar, porque es el padre el que va a buscar el alimento, el dinero, el que sortea los obstáculos, y mamá se queda en casa muchas veces. Hoy está cambiando esa visión, obviamente, porque estamos llegando a un equilibrio, pero cuando hay conflictos con el padre, se van a traducir en situaciones donde, por ejemplo, la persona vaya a un trabajo y va a tener conflicto con el jefe, o vas a tener conflictos con alguien que trabaje ahí, y el conflicto del trabajo representa esa memoria con papá. Entonces, todo el tiempo vamos a generar ese bucle en otros espacios. Vamos a ir a un entrenamiento con nuestro entrenador, y nuestro entrenador va a simbolizar la energía de papá. Y nosotros vamos a sentir muchas veces que no podemos llegar al éxito, al logro, porque la memoria emocional, esa proyección que estoy haciendo, va a crear la misma energía a través de nuestro pensamiento, nuestro sentimiento y nuestra emoción. Entonces, la manera de cambiarlo obviamente es abordarlo. Lo podemos abordar individualmente si tenemos una información o un nivel de observación. Hay muchas personas que pueden cambiar solas porque ya traen información energética que los hace ser personas más equilibradas. Bueno. Y hay otras que obviamente lo tienen que trabajar un poco más en sesiones. Sobre todo la coherencia en lo que pienso, siento, digo y hago. Entonces ahí poder llegar al equilibrio y, como reiteramos, sentirnos, ser consciente de cada momento, pero sí se puede, siempre se puede. Ahora la disciplina de un entrenador es la disciplina de nuestro entrenador interno también. Eso es muy importante, pero sí se puede, siempre se puede. Bueno, chicos, agradecerles, excelente la nota, gracias por traer todas estas nuevas herramientas para conocerse cada uno. Y bueno, durante toda la nota, en el pie, dejamos en el Zócalo sus redes sociales para que, bueno, los que están viendo la nota, si hay alguna pregunta extra que quieran hacer o algún conocimiento que todavía no le quedó alguna duda, se puedan contactar con ustedes y hacerle las preguntas, y por qué no coordinar una sesión. Estas son nuevas herramientas, siempre hablamos en Booster para todos los que miran de que tener la mayor cantidad de herramientas posible para convertirnos en algo mejor. Está buenísimo tener la caja de herramientas lo más grande posible, y bueno, esta es una herramienta nueva y sus contactos para que se acerquen y puedan vivirlo como yo lo he vivido y lo recomiendo. Bueno, muchas gracias, Lucas. Muchas gracias a Booster por la invitación.